equivoco. Pero hoy vamos a hablar de la fe. ¿Cuántos quieren hablar de la fe, escuchar de la fe? ¿Cuántos necesitan fe? ¡Buah! La fe y el grano de mostaza. Diga, la fe y el grano de mostaza. Dije a Yane que hiciera una foto, se sacó una foto del dedo de ella, que es más pequeño que el mío, con un granito de mostaza. ¿Usted ha visto alguna vez un granito de mostaza? Yo tengo por aquí, no sé si usted lo aprecia, pero aquí tengo yo en un marcador que tengo para libros, un granito de mostaza ahí pegado. Es como la mitad de una lenteja. O sea, parece una lentejita así redondo y todo, así como está ahí, pequeñito. Eso es un grano de mostaza. Vamos al capítulo 17 de Lucas, que dice lo siguiente, hablando Jesús. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Diga conmigo, aumentanos la fe. Eso le dijeron los apóstoles al Señor. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe, como un granito de mostaza, ese que vimos antes, diríais a este sicómoro, eso es un árbol grande, diríais a este árbol grande, sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Mire cómo es la historia. Los discípulos le dicen, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si tuvieres fe, diría que está a tu lado, si tuvieres fe, como un grano de montaña, de mostaza, de mostaza, no de montaña, un grano grande también de mostaza, le diría, imagínense que están los discípulos pasando por el lago del Drago de Icó, el drago milenario. Y los discípulos alrededor del lago dicen, aumentanos la fe, Señor. Y dice el Señor, si tuvierais fe como un granito de mostaza, eso que está ahí pequeñito, le diríais al drago, desarráigate ahí, siémbrate en la playa de San Marcos y se sembraría. ¿Se imagina? Yo creo que los discípulos hicieron, le preguntamos que queremos comer un salmorejo y nos dice la receta del salmón ahumado. Le preguntamos una cosa y nos responde otra. ¿Usted qué cree que entendían los discípulos? Es sorprendente cómo Jesús no solamente le está hablando a ellos, sino nos está hablando a nosotros. Por eso muchas veces hablaba y decía lo que decía. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, Jesús responde a un deseo que había en los discípulos, en todo creyente, un deseo de que la fe aumentara. Y Él intenta, Jesús, mostrar algo intangible. La fe no se puede medir, algo inmedible, algo espiritual con un lenguaje humano para que podamos de alguna manera entender esa verdad espiritual, esa verdad que es real. Y Él dice, le podrían haber dicho al drago, desarráigate, y Él lo hará si tuvierais fe como algo tan pequeñito como esa mini lenteja que le digo yo. Mostaza. Yo creo que Jesús podía haber dicho en vez de mostaza, porque la mostaza al fin y al cabo es un condimento, aunque en las culturas antiguas tenían también otras connotaciones, pero podía haberlo comparado con el trigo, ¿no? Que el trigo es más espiritual. El pan, el maná, el trigo pues nos representa muchas veces a nosotros, Jesús muchas veces habló de trigo, o quizás podría haber dicho si tuvierais fe como el granito de una granada, porque la granada, esa fruta, el árbol de la granada es una fruta con una connotación grande en la cultura judía, que en las fiestas está presente siempre, porque ellos entienden que cada granito de esa granada, cada semillita que está dentro, que se come, representa la fertilidad del pueblo judío y de una mujer y la fertilidad que hay en el espíritu. Pero lo sorprendente es que Jesús dijo, un granito de mostaza. ¿A quién le gusta la mostaza? ¿Saben cuántas clases de mostaza hoy? Ya se lo dije, hay unas 40 clases de mostaza. Un granito amarillo, más oscuro, canelito, otro amarillo, diferente, unas 40. Qué casualidad. Mateo 13:31, hablando Jesús de la mostaza, dice otra cosa. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y lo vuelvo a repetir, Mateo 13, 31 y 32. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza
que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y me sorprende porque dice que es cuando ha crecido ese granito de mostaza. Y esa es la clave de lo que enseña Jesús, o uno de los ingredientes que está enseñando Jesús, el crecimiento. Un grano de mostaza. Como les digo, yo lo tengo aquí en este marcador, no sé si usted lo ve ahí, está hasta con un puntito ahí, un puntito que le pusieron para que se destaque. Y está ahí, esto es un marcador de libros. Este marcador de libros yo creo que tiene unos 12 o 15 años aproximadamente. Me regalaron una vez, me regalaron mucho, yo pude compartir. ¿Por qué? Porque está el texto del grano de mostaza, el versículo, y está el granito ahí, y usted lo puede usar para marcar la Biblia o para cualquier un libro que está leyendo, y siempre se acuerda que la fe es como un grano de mostaza, dijo Jesús. Y ahí está ese granito de mostaza. Pero mi marcador que tiene tantos años, y esta semillita de mostaza que tiene tantos años, este granito de aquí no ha crecido. Tiene 15 años y no ha crecido. ¿Por qué no ha crecido? Evidentemente no ha crecido porque lo tengo pegado aquí con pegamento. Pero si lo sembrara en su lugar, bajo sus condiciones, crecería. Mire, hace unos años atrás cogieron semillas de una de las tumbas de la época de Herodes el Grande, en judío, en Israel. O sea que unos 2000 años, unas semillitas de dátiles, que después de 2000 años, unas datileras que se habían extinguido, esa clase de dátiles, esas semillitas de 2000 años que estaban en la tumba, las sacaron, las sembraron y ahora son auténticas datileras y están haciendo unos complejos grandes de dátiles antiguos en las explanadas de Israel. 2000 años la semilla fue sembrada, fue cuidada, fue preparada y volvió a crecer. Sí, yo estoy seguro que si siembro este granito de mostaza, ¿usted qué cree? ¿Que saldrá o no saldrá? Cuando tu fe, cuando tu semilla, cuando tu granito de mostaza no tiene las condiciones idóneas, no germina o no crece. Si usted lo siembra en una maceta muy pequeña, no tiene la suficiente capacidad para echar raíces y se queda raquítica eso que empieza a salir de ahí. Mi marcador, mi mostacita, no ha caído en tierra. Es decir, no ha sido sembrado, no ha muerto. Y es solo un bonito marcador de libro, que con un bonito mensaje queda bien donde yo lo uso, para lo que yo lo uso para marcar la Biblia. Y es útil para marcar cualquier fruto o cualquier libro, pero no va a llevar en la vida fruto por muy bonito, con su versículo y todo que dice aquí, si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Me está entendiendo, verdad? Esta semilla, mostacita, ese granito, tiene un ADN, tiene una orden de Dios para crecer. Está diseñado para que una vez que cae en tierra, comience a germinar, para dar otro árbol o más árboles y para tener kilos de mostaza. Pero necesita las condiciones previstas por Dios para que el diseño se cumpla. Hay una ley divina, pero fuera de esa ley, fuera de esas condiciones, la fe no produce aquello para lo que fue diseñada en el corazón del creyente. Por eso Jesús les está enseñando. Hoy hay personas que tienen mucha fe, no siendo creyentes. Hay fe en la sociedad. Hay quien tiene fe en sacarse la lotería. Yo he conocido gente que dice, yo soñé con este número, lo soñé y compró ese número para todo el mundo, a todos sus amigos, este va a salir, yo lo soñé. Tenía tanta fe que compró números para todo el mundo. Porque soñó, porque creyó, porque tenía la esperanza, la fe, la certeza de que iba a salir. ¿No salió? Si casi 100.000 personas sueñan todos los años que sale el número. Y no hay más de 100.000 números en el bombo, saldrán todos entonces. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hay fe en el mundo.
estaba escuchando un reportaje más atrás de alguien que tenía fe, tenía un hijo, el hijo del esposo, no recuerdo bien, que estaba enfermo y le habían pronosticado un tumor o cáncer y ya no quería ir al médico porque estaba yendo a una especie de curandero con ramas y con matas y con historia, la estaba convenciendo de que lo iba a sanar y toda su fe la puso en ese método de sanación. Pero el hijo se le murió. Pero tenía fe y daba frutos la fe. Es decir, todos los días se gastó una fortuna, todo lo que tenía, intentando pagar y amaba a su hijo y tenía fe en que se iba a sanar. Y más fe que muchos creyentes en Jesús. Porque estuvo dispuesto a tanto y no sanó. ¿Y cuántas batallas se han enfrentado por fe? ¿Cuántas vidas han muerto pensando, no, yo creo que voy a vencer? Y hay guerras, y hay historias, y hay tantas cosas, y muere gente en balde. Entonces, ¿cuál es la fe de que habla Jesús? Por eso Jesús dice, es semejante a un grano de mostaza, a algo pequeñito. Es así de pequeñito, pero dentro ese grano de mostaza tiene un ADN, tiene una orden de Dios, tiene un diseño de Dios para fructificar en las condiciones idóneas. Aquí no va a fructificar en la vida, por mucho que yo crea que puede salir y estoy esperando a que salga un árbol de mostaza para tener mostaza para mis comidas. Me puedo estar esperando toda la eternidad y esto va a seguir ahí como usted lo ve. ¿Sabe por qué lo sé? Porque llevo 15 años viéndolo y no ha salido nada. Ni una raíz ha salido. Hay creyentes que esperan eso de la fe, que esperan con una fe que no está siendo sembrada en el campo, bajo las condiciones que tiene que ser sembrada. Y yo estoy orando, Señor, porque tengo este granito y estoy orando para que salga el árbol, quiero verlo, como dice tu palabra. El árbol no va a salir. Por mucho que yo ore y crea que puede salir, el árbol no va a salir. Porque hay un ADN espiritual que tiene que ver con la fe. Si tuviera fe, ¿cómo? ¿Es que no tenían fe los discípulos? ¿Usted qué cree? ¿Tenían fe o no tenían fe? Llevaban ya tiempo con Jesús. Ellos tenían fe, claro que tenían, pero no tenían esa fe que le está enseñando el Señor Jesús. Usted y yo tenemos fe, pero tenemos que entender y saber y reflexionar si esa fe nuestra es como la de un grano de mostaza. Porque ellos tenían fe. Pero no como les está enseñando Jesús. No entraban en esa línea espiritual. Jesús les está enseñando una verdad espiritual que representa esa semilla tan pequeña con ese código genético, ese ADN espiritual que tiene dentro. En este caso la semilla lo tiene natural, dado por la ley de Dios. Y la semilla de la palabra es sencilla, es humilde. Su fuerza, la fuerza de la fe, está en el origen, está en el ADN, en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no falla y produce el crecimiento del reino de Dios de forma misteriosa, dijo Jesús en otra palabra. Cuando uno duerme, la semilla va creciendo de forma misteriosa pero eficaz. Y el entender que la fe es como un grano de mostaza también nos vacuna de esas pretensiones y del poder personal, del ego personal. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús por esto, llegaban porque había alguien que habían intentado echar un demonio y no había salido. Y ellos se habían avergonzado públicamente. Entonces, no nos hagas esto, Señor. Se trata de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Recuérdelo siempre. Y eso está en ese código genético de la fe que nos está hablando Jesús. La fe no es autoconvencerme a mí de lo que yo deseo, ni siquiera de lo que debe ser. Me voy a convencer de que debe ser así, que cuando ponga la mano sobre los enfermos van a sanar. Vamos a convencernos, vamos a repetirlo conmigo, repita conmigo. Cuando ponga la mano sobre los enfermos, va a sanar. Y se lo dice usted 1.000.000 de veces y dice, ya estoy autoconvencido de que es así. Saca pecho para afuera y se va a orar por un enfermo.
porque trabajamos con la fe mental. Tampoco la fe es una emoción. Uy, estoy sintiendo el fuego de Dios. Ahora sí tengo fe. Ahora sí voy a hacerlo. Porque estoy emocionado. Ay, siento el fuego. ¿Sientes el fuego? ¿Lo sentiste? Estoy emocionado. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a levantar hasta los muertos. Vamos al cementerio. Una fe emocional. ¿Le ha pasado alguna vez? Uy, a alguno le ha pasado, santo. Claro que cuando la fe es espiritual, renueva tu mente efectivamente y te apasiona. Pero primero es lo espiritual. A veces lo intentamos hacer al revés. La fe no es mental ni emocional, es de origen espiritual y el crecimiento también tiene ese origen. Y claro que, como digo, renueva tu mente y renueva tus emociones y te llega pasional. Pero se produce en el hombre, en la mujer espiritual. Es allí donde la semilla de mostaza, donde algo tan pequeñito, donde la palabra de Dios que te llegó, donde el pensamiento de Dios, donde el ADN espiritual se desarrolla y lo hace bajo condiciones espirituales. Nosotros intentamos regarlo con pensamientos, con historias, con formas, nos aprendemos versículos de memoria, cantamos canciones, las repetimos e intentamos que no funcione. Y evidentemente no nos funciona. Se desarrolla bajo la atmósfera espiritual. Allí es donde necesitamos el agua que ha de regar esa semillita espiritual, esa fe. Y el agua viva sabemos que es Cristo. También recibe el calor del sol esta semilla para germinar, porque si sembráramos esto en un lugar oscuro, no saldría, no existiría fotosíntesis, no crecería esa planta, se marchitaría. Por eso necesitamos ese calor del sol espiritual, que es el Espíritu Santo, el fuego de Dios. Allí en ese campo, en ese área, en nuestro corazón, en el hombre, la mujer interior espiritual, es donde tiene que ser nutrida, abonada, alimentada. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Ser fiel a la palabra de Dios. Es cuidada esa fe, es podada, es quitada las hierbas. Y ahí están los jardineros espirituales. ¿Sabe que hay jardineros espirituales para cuidar ese granito de mostaza? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Quiénes son los jardineros espirituales? Los que le ayudan a usted a que su fe avance. Los que forman parte de la familia de Dios. Mira que está a su lado y dígale: jardinero, ayúdame, mi mostaza. Los hombres, las mujeres que Dios pone a su lado con esa fe que también viene de Dios para edificar su vida, para salir adelante. También la palabra habla de los apóstoles, los pastores, los profetas, tus hermanos en la fe, en la misma fe que tú tienes. Quienes en tu vida se mueven en ese ADN espiritual y te van a ayudar a crecer. Y usted tiene que saber quiénes son, como yo sé quiénes son en mi vida, quiénes me motivan, a quién le puedo escuchar, qué consejos puedo recibir de ellos. Claro que estamos entre todo el mundo, pero tú tienes que saber quiénes son los jardineros de tu vida que te van a ayudar a que tu fe crezca dentro de todo este contexto. Yo recuerdo la primera vez que entraron por aquí, por esta puerta, hace unos años atrás, Ricky y Yani. Ella también se acordará. Ricky no, porque está trabajando y se acuerda cuando oiga el mensaje por internet. Que hablaba yo de la poda. ¿Le recuerdas? Me acordaré como si fuera ayer, ya hace 3 o 4 años, si no más. Ella sabe la fecha mejor que yo. De la poda. 6, santo. Me están haciendo señales, pues ya hace 6 años. De cómo Dios nos va trabajando. Y el Señor usó ese mensaje para que ellos hoy, después de 6 años, estén aquí siendo alimentados, creciendo y llegando al propósito de Dios para su vida. Por eso todos somos necesarios ahí donde Dios nos ha llamado. Y sabes quiénes son los que te van a ayudar a alcanzar tu propósito. Tú tienes que saberlo. Y quiénes no te van a ayudar. Entonces, la fe solo crece bajo los principios del reino. Y fuera de ello, no puede producir aquello para lo que fue diseñado. Este granito de mostaza no va a producir aquello para lo que Dios lo diseñó. Yo lo tomé y lo puse, me lo regalaron así como marcador de Biblia. No fue diseñado este granito de mostaza para marcador de Biblia.
pero está guapo. ¿Qué quiere que le diga? Se lo enseña a la gente y mira, esto es un grano de mostaza. Es un grano de mostaza, sí. ¿Y de esto qué? Sí, de esto dice que la fe tal, pero este no. Nuestra fe pegada, haciendo otra función, no es productiva. Nuestra fe tiene que ser edificada. La fe siempre te acerca a Jesús. Todo aquello que no te acerca a Jesús no es producto de la fe. Por eso tú tienes que ver qué cosas en tu vida te apegan más al Maestro y cuáles no te apegan al Maestro. La fe produce obediencia a Dios y provoca que ames la presencia de Dios y que anheles estar donde se manifiesta la presencia de Dios. En otras palabras, la fe te va metiendo en esa dimensión que hablaba unas semanas atrás, esa dimensión espiritual. Por fe entramos a ella. Y no solo es en tu intimidad o en el lugar secreto, que debe ser así, sino también en la comunión de aquellos que se mueven en el mismo espíritu, en ese mismo ADN. Y eso es lo que ocurría en el libro de Hechos. Por eso hablamos de la iglesia primitiva. Ahí está el libro de Hechos, lo que acontecía. ¿Usted quiere que acontezca lo que acontecía en la iglesia del siglo I? ¿Cuánto le gustaría vivir el libro de Hechos de los apóstoles? Uy, por lo menos 4, 5, 10, van sumando. ¿Cuántos quieren vivir el hecho de los apóstoles? Santo, quiero vivirlo. Diga conmigo, quiero vivirlo. Pero tienes que mirar cómo se movían ellos, cómo pensaban ellos, cuál era la actitud de sus vidas. Antes de que se produjera aún lo sobrenatural, la iglesia amaba, deseaba el estar juntos. La armonía, dice que eran de un mismo sentir. ¿Cuál era el sentir? Humilde, serviciales, de entrega, de sacrificio, de querer estar, gente agradecida, gente sencilla a pesar de los avatares que estaban viviendo, de un respeto tremendo por el Espíritu de Dios y por el mismo Dios y por la palabra de Dios y por la palabra de los apóstoles. Y por eso acudían, dice que en aquel tiempo, a diario al templo. ¿Se acuerdan? Al pórtico de Salomón, a la puerta de Salomón, iban juntos y ese era su punto de encuentro diario. Los que se podían escapar un rato del trabajo, ahí iban. O a casa de Juan Marcos, como recoge también el libro de Hechos, donde la iglesia estaba orando de noche a puerta cerrada porque estaban acontecimientos graves alrededor y allí había un deseo de estar, un deseo de pertenencia. Ellos sabían y eran atraídos como un imán porque la fe atrae a la fe. La fe atrae a la fe y crece. En este y en este. Eran atraídos. La fe busca la fe. Se atrae. La fe lo busca cuando está en lo profundo del corazón y está en la dimensión espiritual. La fe que crece despierta en ti el amor por la iglesia, se desarrolla y anhela por encima de todo obedecer la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Esa es la fe que está creciendo como el grano de mostaza en el área espiritual, que es la que produce el fruto espiritual. Todo lo que pueda poner en peligro tu relación con Él en el libro de Hechos era desechado. Y cuando se arrimaban, cuando se juntaban, dice que no había pleitos, no había crítica, no había rencores, envidia, mal pensar, porque todo era un mismo sentir. Queremos crecer en el Espíritu. Y si yo pienso mal, si yo hago mal de que está al lado, freno la labor del Espíritu. La fe se queda estancada. La iglesia lo iba entendiendo, el creyente lo iba entendiendo. Y no decía mal de aquello, no pensaba mal del otro, y no habían envidias, no habían celos, porque cada vez que se activaba eso en la vida de uno, se quedaba como un poquito, y él, no, que puedo poner en peligro mi relación con el Espíritu Santo. Así que mejor, yo sé que me llamó feo, yo sé que me llamó esto, y que me llamó lo otro, y que me llamó gafota, y que piensa de mí, pero yo no voy a poner en peligro mi relación con el Espíritu Santo. Así que le voy a amar, le voy a dar 2 besos, le voy a decir, voy a orar por él. Gafota es la madre. La vieja naturaleza que quiere salir constantemente. Y dice que ahí estaban,
Primera de Corintios 15:6 dice Jesús que tras resucitar, dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice el apóstol Pablo, viven aún, pero algunos ya duermen. En una ocasión, en esos 40 días que estuvo Jesús resucitado caminando entre los hombres, dice que se apareció a más de 500 hermanos una sola vez. Vieron a Jesús resucitado. Pero ¿sabe? Solo 120 estaban en el aposento alto, en aquella habitación, en aquel lugar o en aquel salón, en el segundo piso de alguna casa. En aquel salón habían 120. Alguna vez he preguntado, ¿y dónde estaban los otros 380? Que no estaban en Pentecostés. Que Jesús les había dicho, vayan y esperen en Jerusalén la promesa. ¿Qué esperamos? La promesa. ¿Qué es eso? No tengo ni idea, pero vamos a esperarla. Porque no sabían que iba a venir. Nunca había sucedido. No sabían que era eso de que llegara el Espíritu Santo. Entonces 380 no estaban. ¿Dónde estarían? Pues no sé. Pero seguro que en el aposento alto no estaban. Habían 120. Esperando la promesa. Esperaron con fe. Esperaron en ese ADN espiritual. Y no esperaron un día ni dos. Ahí estuvieron al menos 10 días. Y no es que estuvieran todos encerrados. No. Esperando juntos. No sabían qué. Pero estaban juntos, estaban dando gracias a Dios, estaban a la expectativa, orando, adorando, vivían sin criticarse el uno al otro, sin que la vida fuera una carga, sin pensar en los intereses personales, porque había algo más grande que ellos mismos que los unía, y era la fe en las palabras de Jesús. Eso los unía. No estaban los deseos personales, los deseos egocéntricos o las limitaciones que cada uno como nosotros tenemos. Había algo más grande que todo eso. Y era esa fe, les unía esa fe. Ese grano de mostaza crecía dentro de cada uno en el terreno, en el hombre, la mujer espiritual. Y su vida era una acción continua. Ya les digo, no es que estuvieran encerrados, sino que hacían sus actividades y volvían al punto de encuentro. Y estaban esperando que terminara el día, o a terminar su faena, o a terminar sus cosas, para estar juntos, alabando, dando gracias, escuchando a los apóstoles que pasaban por ahí y recibiendo todo aquello que Dios les estaba esperando y aún no había caído el Espíritu Santo. Y ahí estaban juntos y cantaban y oraban y escuchaban los pensamientos del cielo y esperando la promesa de Dios. Aquello era su casa, era su familia, eran sus deseos, era fe creciendo en ellos, para salir luego de aquel lugar y salir a la calle con una experiencia nueva, con una vivencia nueva, volver a sus lugares de trabajo con una fe creciente, con una fe que maduraba. Por eso después de que cayó Pentecostés, vemos a Pedro y a Juan, que una vez hablé de ellos, subiendo al templo a orar. A esa hora, a las 3 de la tarde, recuerda, y en el camino estaba aquel paralítico. Y no es que Pedro dice, ay, el pobre, te da pena, Juan, ay, qué pena me da, vamos a orar por él, vamos a orar a ver si se levanta. No es eso. Pedro era un hombre de Dios. Pedro tenía una relación de intimidad con Dios. Yo imagino a Pedro orando de esta manera. Me lo imagino yo. Señor, el día de hoy que podamos extender tu reino. ¿Qué quieres hacer a través de mi vida? Aquí estoy listo. ¿Qué habré de hacer? ¿Qué habré de esforzarme? ¿Qué me espera en este camino? Y vamos adelante y tal. Y Juan le dijo, Pedro, son las 3 que hacemos. Nos tomamos la siesta. Y dijo, no, aún no me he extendido. Vamos al templo a orar. Y camino al templo a orar, es que vio a aquel paralítico y yo pienso, entendiendo como entiendo la palabra, que algo pasó en el corazón de Pedro, esa fe, ese grano de mostaza espiritual, ¡pum!, saltó como si el Espíritu Santo, a este quiero sanarlo. ¡Bum! Y se quedó Pedro así y lo miró y no tuvo que preguntarle. Esa es la fe que mueve montaña, que se dio primero en lo íntimo de Pedro.
Y Pedro entendió en ese momento, ahora es como quieres extenderte, he estado orando el día de hoy, he salido esperado y ahora el Espíritu me está diciendo que quiere sanar a este paralítico. ¿Y qué hizo? No tengo ni oro ni plata. Le di una patada y lo levantó. No, le cogió la mano y dice, levántate y anda. Y sabe lo que pasó, ¿verdad? Aquello se armó la marimorena. Saltaron en el templo y la gente aclamaba y todos conocían al paralítico y sin decir nada el nombre de Jesús estaba siendo proclamado. ¿Por qué? Porque Pedro había activado su fe espiritual, porque el granito de mostaza de Pedro estaba creciendo a pasos agigantados y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Por último, la fe siempre nos va a llevar al sacrificio. El sacrificio es un ingrediente de la fe que crece. Y no podría nombrar la fe sin referirme al padre de la fe, que usted sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, que tenía una íntima relación con Dios. Porque tienes que tener una íntima relación con Dios para que en aquel tiempo que no estaba el Antiguo Testamento, que no había palabra escrita, porque hasta Moisés no se escribió las palabras y fueron siglos después, Abraham escuchó o sabía que era Dios el que le estaba diciendo, mátame, sacrifícame a tu hijo. ¿A quién? Al pequeñito, a Isaac, al de 12 años. A tu ojito derecho, sacrifícamelo. Porque yo hubiese dicho, no, ese es el demonio el que me está hablando, ¿o no? Eso son cosas mías. Pero había una relación de Abraham con Dios, en lo íntimo, para saber que era el mismo Dios el que le estaba diciendo, sacrifícame a Abraham, tu hijo, a Isaac, tu hijo. Qué importante es esto. Y hoy sí tenemos una palabra de Dios. Abraham no tenía la palabra escrita. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús nos habla y sabemos que es de Dios. Y muchas veces no hacemos tanto caso. Cuando sabemos que viene de Dios y que habla muchas veces a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos habla y tenemos el modelo Jesús. Pero muchas veces no queremos dejar nuestra comodidad. En realidad aborrecemos el sacrificio. ¿Por qué? Porque la sociedad nos enseña a ser lo más cómodo posible. Aborrecemos el sacrificio. Sin embargo, dice el capítulo 12 de Romanos, versos 1 y 2, Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo va a crecer nuestra fe si no queremos asumir sacrificios vivos, diarios, santos, como dice la palabra, y agradables a Dios? Tiene que crecer. Y un ingrediente son los sacrificios. La misma vida, la vida diaria. Abraham dio un salto de gigante en la fe cuando él levanta aquel altar de piedra, prepara la leña y ata a su hijo. Sacrificio. Y por eso es el padre de la fe. Pero a veces nosotros pensamos y podíamos pensar, y Abraham pudo pensar, ¿por qué tiene Abraham que sacrificar su ojito derecho? Su felicidad, es mi felicidad, le pude haber dicho a Dios. Es lo que yo quiero, es mi derecho, es el hijo que tú me diste, ahora me lo estás pidiendo. Es nuestra comodidad, es por lo que tanto hemos luchado. ¿Por qué tengo yo que sacrificar nada? Que lo sacrifique Jesús, que fue el que murió, ¿no? Cuando tu fe es un granito de mostaza, se desarrolla en el terreno espiritual, no está pensando o justificando lo humano, jamás lo hace. Porque el espíritu está siendo alimentado y es mayor que la carne. La fe
que crece, te va a llevar siempre a una búsqueda incondicional del Espíritu Santo. Te hace mover sobre el altar del sacrificio. Y dice el apóstol, cada día. Y te mantiene a la expectativa y te mantiene confiado. La fe es un despertar espiritual en tu interior. Y cuando es espiritual no hay nada que pueda pararlo. Cuando usted está creyendo en su espíritu por un despertar, por un avivamiento para esta tierra, eso te va a llevar a moverte en tu vida diaria. Y vas a hacer sacrificios. Y vas quizás a tomar tiempo para esto que no lo tomabas, o para lo otro, o para aquello, o para lo otro, porque esa es la fe viva. Una fe sin sacrificio no es la que estamos hablando hoy. Y Jesús lo sabía. Y va a hacer que ores por personas que le busques en tu intimidad. Vas a hacer que te metas en su palabra. Y vas a ir recibiendo revelación y sabiduría de Dios. Y vas a tener siempre esa actitud de gratitud para con Dios y para con el pueblo de Dios. Entonces sabrás que la semilla de mostaza, que tu fe no está en un marcador y queda tan bonito. Está donde tiene que estar. Está en la tierra y está siendo regada y está siendo abonada y está esforzándose por subir y tú sabes que va a dar fruto. Esa es la fe que está hablando el Señor. Entonces esa semilla sabes que está creciendo dentro de ti y está en el terreno para el que fue preparado, el terreno del Espíritu. Para dar fruto, dijo Jesús, a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la fe del Señor. Y Marcos 9:23, y quiero acabar con este verso. Dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Yo como no veo muy bien de aquí, lo tiene ahí en grande. Marcos 9:23. Al que cree, al que cree, al que cree. Dígalo conmigo, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que tiene esa fe espiritual. Al que se mueve en torno a ella. Al que su vida se mueve en relación a ella. Todo te va a ser posible. Una fe que crece y que madura para lo que viene, para lo que Dios quiere hacer. Que no es ir llegante del drago de Icó y decir, drago, desarráigate y plántate en el mar, para ver si es verdad lo que dice el Señor. No. Es caminar y moverte en la dirección del Espíritu que te va a decir lo que Él quiere hacer. Y nosotros vamos a ser solamente medios, instrumentos para lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta tierra. Pero tienes que creerlo y tienes que ser sembrado en el hombre, en la mujer espiritual, para que la fe alcance aquello para lo que fue diseñado.